Bueno, pues muchas gracias a todos y antes de comenzar quería agradecer a Mónica y a todo el grupo de Cirgen la acogida y la oportunidad de estar hoy en Valencia. Lo que voy a presentar va un poco al encuentro de lo que ha presentado Francesca, ¿no? Voy a hablar sobre viajes, pero sobre todo voy a hablar sobre movilidad física y sobre movilidad emocional. Y en ese sentido, el título juega justamente con esa idea de las mociones y las emociones, ¿no? Durante esto que voy a presentar es el resultado de la tesis doctoral, del trabajo justamente sobre la familia de los Bolognì. Hice un estudio prosopográfico de 4 generaciones de esta familia de comerciantes marselleses que a comienzos del siglo XVIII, aprovechando las nuevas oportunidades que presenta el comercio tras la Guerra de Sucesión, se asientan en Alicante y van a desarrollar su empresa familiar en Alicante durante la primera mitad del siglo XVIII, y a partir de 1750 nos los encontramos que se van a ir expandiendo por el mundo como soldados en Nueva Orleans, en México, en Gibraltar, o en Extremadura, ¿no? En un periodo justamente de gran conflictividad, o diplomáticos en el Imperio Otomano, en Copenhague, en Estocolmo. Así pues, cuando llegamos a 1801, a comienzos del siglo XIX, y sobre todo cuando ya entramos en 1800 a mediados, nos encontramos una familia que está asentada en varias partes del Imperio Español, pero fuera del Imperio Español también, ¿no? Una transformación de una unidad familiar mediterránea en una casa global o en una familia global, que era una de las tesis que yo ponía en tela de juicio durante la tesis. Así pues, en esta presentación, como decía, analizaré las emociones de los Bolognì, centrándome nada más en la tercera generación, en esos Bolognì-Paret, en la segunda mitad del XVIII, con el comienzo de la era de las revoluciones, intentando hablar sobre cómo sus movimientos físicos y emocionales configuraron el imperio de los Borbones. En la primera parte me centraré como tal en los movimientos físicos y en las experiencias de movilidad, para luego pasar a hablar en una segunda parte sobre el papel de las emociones y la generización de las prácticas de performatividad emotiva en la correspondencia de esta familia. Muy brevemente, como decía, los Bolognì llegan a Alicante a comienzos del siglo XVIII, y cuando llegamos al primer cuarto de este siglo, Juan de Bolognì tiene una compañía comercial familiar asentada en el puerto de Alicante y va a establecer una estrategia matrimonial, intentando casar de primeras a todas sus hijas con varios comerciantes de Alicante, Murcia y Las Águilas, es decir, una estrategia comercial clásica de establecimiento de una red comercial regional conectada con el puerto de Marsella y todos los circuitos textiles de algodón que se están empezando a exportar en esa altura. Inés, Francisca, Cecilia y María Antonia van a ser casadas, como decía, con estos comerciantes, de la misma manera que los 2 hijos mayores también van a ser casados con otras dos hijas de la comunidad francesa vecina de Alicante. En torno a 1760 lo que nos encontramos con esta familia es que se van a ver abocados a las deudas y a una crisis brutal, una producida por un caso judicial de corrupción de una familia colateral, de los Paret, metidos en el ayuntamiento de Alicante, que son acusados y se les quita todas las propiedades de la ciudad, y como consecuencia también se quita parte de la propiedad de los Bolognì en el puerto. Y por otra parte nos encontramos con las consecuencias de la Guerra de los 7 años a un nivel comercial en el Mediterráneo, del cual no se suele hablar, pero tiene un gran impacto tanto en Valencia como en Alicante como en Marsella. Sí, pues en 1662 el cónsul español en Marsella va a hablar de los Bolognì como una de las compañías comerciales más afectadas, y en el 67 se las considera de dudosa solvencia y crédito. En esa altura lo que nos comenzamos a encontrar es que estos Bolognís, este Juan de Bolognì, va a empezar también a diversificar las estrategias familiares y va a colocar a sus hijos
menores en el ejército. Así pues, el primero de ellos va a ser Francisco Domingo o Domenech Boluñí, en el Regimiento Militar Zamora en 1758, y en 1762 ya nos encontramos a este Francisco en La Habana y en el 69 en la Luisiana. De la misma manera, su hermano Luis va a recibir el cargo de segundo lugarteniente del Regimiento de Extremadura y en 1700, comprado por el padre, importante, y Lorenzo, ya en 1770 nos lo encontramos en el Regimiento Flamenco de Infantería en México. Es decir, ya en torno a los años 70 tenemos una realidad marcada por los movimientos de los miembros de la familia, ¿no? Especialmente la parte masculina. Y es que la Guerra de los 7 años va a establecer un nuevo contexto para un incremento de la movilidad, del movimiento de oficiales reales a lo largo del Imperio Español, por 3 principales razones. Uno, por la incorporación de nuevos y extensos territorios como la Luisiana, las Malvinas o la Guinea Ecuatorial, entendiendo la Guerra de los 7 años y sus consecuencias en un sentido amplio, ¿no? La creciente interconexión de zonas fronterizas, es decir, los conflictos de Gibraltar se van a conectar con los conflictos en la Luisiana, que se miran mediados por París. Todo esto nos lo encontramos en la correspondencia diplomática, ¿no? Y parte de ello van a ser estos individuos. Y por último nos encontramos la necesidad de nuevos agentes en terreno, nuevos diplomáticos y militares que van a empezar justamente a no ser nobles nada más, sino oficiales reales como estos individuos, estos comerciantes reformulados en militares y en diplomáticos. Así pues, hablaba anteriormente de Francisco. Francisco va a llegar en 1669 a Luisiana, a Nueva Orleans, en un momento de revuelta de la población criolla en contra del gobernador Antonio de Ulloa, y va a ser él quien va a participar en la mediación, mediación lingüística del francés al castellano con Alejandro O'Reilly. Va a participar también en la recogida de toda la información de los rebeldes y va a tener a partir de ese momento un peso gigantesco en la colonia dentro del nuevo regimiento que estableció O'Reilly. Es decir, nos lo encontramos metido en medio de todas estas reformas militares. De una manera muy similar nos encontramos a su hermano, que va a ser mandado en 1738 para negociar las paces y el Tratado de Comercio con el Imperio Otomano, y va a ser el primer embajador permanente español en el Levante. De nuevo nos encontramos a este hermano que hablábamos, a Lorenzo, que estaba en México. Nos lo encontramos otra vez en el espacio metropolitano, en los regimientos de Zaragoza, Palma de Mallorca, y Luis va a estar en las fronteras, justamente como hablaba antes, con Badajoz y con Gibraltar, en el momento de mayor interacción con británicos y con portugueses. ¿Por qué quería presentar estos individuos? Porque no solamente los hombres se van a mover, sino las propias mujeres también nos las vamos a encontrar dislocadas en varios puntos, sobre todo de la península. Todas las hermanas, a excepción de María Esperanza, la más pequeña de ellas, que entra en el convento de la Sangre en Alicante, cuando llegamos a 1770 no está ninguna en Alicante. 3 de ellas, la mayor parte, menos Clara Teresa, que va a terminar en Cartagena, casada con un oficial de aduanas. El resto, María Antonia, Inés y Cecilia, nos las encontramos en Madrid siguiendo a sus 2 de ellas siguiendo a sus maridos comerciantes, y la tercera, que es el caso de Cecilia, se va a encontrar en una posición favorecida en la corte por la posición de su marido como el primer cónsul de Larache, que es expulsado en 1775 fruto de los problemas regionales en Marruecos con Ceuta. Estos movimientos nos llevan a hablar de otra cosa que generalmente hablamos menos, que es la movilidad. Los estudios de movilidad desde los años 2000 han empezado a plantear que el movimiento no es un facto. Generalmente nos acercamos a estos movimientos que he ido hablando desde la idea de sencillamente desplazamientos.
pero la experiencia del desplazamiento, la experiencia del movimiento es fruto de 3 elementos, ¿no? De las trayectorias de cada uno de esos individuos, combinadas con las nociones de qué es el espacio, las nociones culturales de qué es moverse y las nociones sociales también asociadas a ellas, es decir, los condicionamientos como es el género, como es la raza, como es la clase social. En este sentido, lo que plantean los estudios de movilidad, y estábamos antes hablando sobre ello, es un análisis un poquito más cualitativo en vez de cuantitativo versus los estudios migratorios, es decir, recuperar, y creo que ahí con Francesca tendremos muchas cosas para debatir, cuáles son los términos, cómo se experimenta, cómo se presenta, ¿no? Y en el caso de los Bolognini es muy interesante porque nos encontramos con hojas de servicio, méritos por parte de los hombres, pero también competiciones de pensiones por parte de las mujeres. Y en ese sentido nos lleva a entender, a ver de primeras una diferencia de sexos, ¿no? En la manera de aproximarse al movimiento. Mientras que las mujeres van a hablar del movimiento colectivo de todos los miembros de la familia, los hombres van a hablar principalmente de sus movimientos en correlación con un conocimiento práctico del terreno. Van a contabilizar los días, van a utilizar términos, nunca movilidad en sí, sino términos como servir, qué paso a servir en la plaza de, o pasase o se me destinó, todos términos en los cuales se subraya el servicio a la monarquía, el servicio a la corona y se crea un discurso coherente de la movilidad de estos individuos a lo largo de diferentes puntos, ya sea en las Américas, ya sea en las Españas, ya sea fuera de ellas. Esto no es excepcional y yo creo que es uno de los elementos principales de interés con los Bolognini. Los Bolognini no son un caso de familia móvil excepcional. Nos encontramos los Galvez, nos encontramos a los Azaras, a los Delacroix. Son todos familias que cada uno de los miembros van a ser destinados en varios sitios y todos ellos van a beneficiarse de su movilidad al servicio de la monarquía, ofreciendo ese conocimiento práctico de las reformas, ya sean militares, económicas o diplomáticas en cada uno de los puntos. Lo que es muy interesante con los Bolognini es que nos han dejado una correspondencia. De primeras, los Bolognini son una familia ordinaria, no estamos hablando de grandes familias, no estamos hablando de nobles, estamos hablando de unos comerciantes al por menor, alicantinos transformados en militares. Y lo interesante es que en la New Orleans Historical Collection, en los años 70, los descendientes de Francisco de Bolognini van a recopilar la documentación que existe esparcida por la Luisiana, recuperando más de 120 cartas y varios elementos asociados a Francisco, a sus hermanos y a los descendientes de ellos. En este sentido, lo que nos permite la correspondencia es, uno, recuperar las experiencias de movilidad, dos, pensar en la distancia como plantea Silvia Seller García o Guillaume Godin, en un sentido de, en vez de mesurar la distancia, pensarla como algo, pensarla con perspectiva, ¿no? Pensar que realmente cuando hablamos de distancia estamos hablando de una distancia física que es mediada por la correspondencia y en ese sentido no solo por la correspondencia, sino por las emociones que se transmiten y se performatizan en ella. Es decir, lo que quería presentar ahora, a continuación, muy brevemente, es un estudio más pormenorizado de la lexicografía emotiva que ellos utilizan en la correspondencia. Por supuesto, no es todas las posibilidades, pero traigo una serie de ejemplos, perdón por tantos pedazos de cartas, pero me parecía que podía servir para ver la parte, a qué me refiero con toda esta lexicografía. De primeras, la correspondencia de los Bolognini dedica muchísima atención a la recepción, la falta y la escasez de cartas. Y en ese sentido, en 1781, el único hermano que se va a quedar en Alicante, Joseph, va a escribir a Francisco diciéndole: querido Frasquito, siempre sin carta tuya, tu silencio aumentará mi cuidado a no haberme dado noticias de ti. Unos años más tarde, una década casi, Joseph va a utilizar los mismos términos y va a reprocharle a su hermano el descuido, la falta de esa correspondencia y la falta del uso de la correspondencia, la configuración de una comunidad emocional que medie la distancia. En ese sentido,
hay una parte de la carta que me encanta, porque Joseph habla de que a tientas me amas, ¿no? O sea, él no duda de que su hermano lo ama, no duda de que él quiere construir la comunidad emocional, pero no lo hace. En ese sentido, si hablamos del cuidado y de la distancia, no podemos separarlo de algo que hay varias gente aquí en la sala que ha trabajado ya mucho, ¿no? Los nuevos códigos emocionales que aparecen durante el siglo XVIII y la concepción de sensibilidad. Como ya ha apuntado María Taussiet, que me ha parecido que la ha visto por ahí, conectada, y James Ameland, hasta finales de la mitad del siglo XIX el término emoción no se usa en castellano y sin embargo se va a utilizar sentimiento, ¿no? Sin embargo, ese vocablo o ese término de sentimiento tiene una constante transformación y lo interesante con la correspondencia de los Bolognesi es que nos lleva a ver cómo estos individuos utilizan sentimiento y sensibilidad de una manera alternativa, ¿no? O no. Yo por lo menos ahí, esto es una cosa que me gustaría discutir si tenemos la oportunidad. Sí, pues en noviembre de 1791, Joseph escribe a Francisco pidiéndole que calme su alma, evitando que Francisco quedase cercado por sus sentimientos. Un par de meses antes le recuerda su tendencia a entregarse a penas y sentimientos, recomendándole enfrentar su ánimo y evitar el mover su espíritu y curarse de su sensibilidad. A este respecto, una cosa que es muy interesante al analizar esta... al analizar la correspondencia de los miembros masculinos es que sentimiento se asocia a los movimientos del alma y se le da unas connotaciones negativas. En el caso, a mí me da esa sensación, mientras que en el caso de los miembros femeninos, como su hermana Teresa, que le enviaba saludos de su apasionada hermana de corazón en una carta de 1669, las connotaciones peyorativas del sentimiento son distintas. El uso del término apasionada y la colocación de la emoción en el corazón implican o apuntan, desde mi punto de vista, a una concepción completamente distinta a la de los hermanos. Y en ese sentido nos llevan a hablar sobre la convivencia de códigos emocionales distintos en la correspondencia dentro de la misma familia. Las cartas de los Bolognesi también nos presentan varias prácticas constructoras de esa comunidad emocional y de un espacio imperial en el cual la distancia física es mediada por alegría o por empatía, por la expresión de la empatía dentro de la casa. Así pues, en 1769, Juan Padre, en francés, va a expresar su contento a Francisco por su promoción a coronel. De la misma manera que su hermano, Juan, va a hablar del contento y de la satisfacción por el enlace de este con Marie-Louise Sénéchal, que es es la hija, bueno, forma parte de la sociedad criolla neorleaní, uno de los miembros más prominentes. De la misma manera, en 1700... sí. De la misma manera, en 1776 nos vamos a encontrar... Aquí está. Nos vamos a encontrar en la expresión de las enhorabuenas por parte de Juan, por parte de Joseph y Juan a Francisco por un nuevo cargo, hablando justamente de la satisfacción que ha llenado su casa, la casa como tal, o sea, la familia nuclear, pero también la familia de los Bolognesi en ese sentido. Si hablamos por una parte de la expresión de alegría, también se expresa la pena y el luto. Y Joseph va a hablar ante la pérdida de uno de los hijos de Francisco, del valle de lágrimas que le ha producido sin conocerlo. Y en ese sentido, tanto la pena como la alegría construyen esta comunidad en distancia. No quería acabar sin discutir un poco algo que Mónica ya ha discutido mucho, pero que me parecía muy interesante, que es si la sensibilidad queda o no reducida a la esfera de lo femenino.
o específicamente a una inclinación femenina. Yo creo que no, por supuesto que no. Y lo que muestra justamente toda esta correspondencia es que las emociones son expresadas por los hombres y construyen toda esta comunidad en la distancia. Y la mayor parte de la correspondencia que tengo son entre hombres, no entre hombres y mujeres, lo cual es aún más interesante. El exceso de pasión de los hombres tenía que ser complementado con ser complementado con una autopercepción responsable de deberes públicos y privados. Y en ese sentido, en 1776, José va a escribir una carta a su hermano pidiéndole que complemente el potencial cognitivo de sus emociones con la razón y la educación de estas. Le dice así: si piensas que siguiendo tu pasión dominante de ascender has de vivir libre, cual filósofo te engañas, para ser y vivir libre habías de renunciar a todo lo opuesto y seguir lo que te aconseja. Joseph lo anima a ser humilde, prudente, indulgente, disimulado y seguir sus advertencias políticas. Y unos años más tarde, en esa lógica, le sugiere leer la doctrina de Epicteto para educar y canalizar dichas emociones. Algo que viene al encuentro de un notebook, de un libro de notas que encontré en la Tulane University, de Francisco Boluñi, que no sabemos exactamente ni cuándo fue escrito, supuestamente hay una fecha de 1736. Lo interesante es que recoge varios fragmentos de Tácito, de San Pablo, de D'Alembert, de D'Aguesseau, y apunta un poco a esta lógica del balance, ¿no? Para concluir, y perdón por haberme alargado tanto, a modo de conclusión me gustaría apuntar tres principales ideas. Uno, creo que lo primero hemos de destacar el papel de estas familias móviles de oficiales reales durante el periodo en el reformismo borbónico en conexión con la época con la era de las revoluciones que ha hablado Subramayán o David Armitage, and so on. Las mociones de oficiales reales ancoraron procesos de globalización como la consolidación de diplomacia transcultural o la interconexión de fronteras de límites en el Imperio Español entre 1760 y 1800. En segundo lugar, la movilidad de estas familias produjo una creciente interconexión e interdependencia imperial a través de su correspondencia. Construyeron, mediante la expresión de emociones, construyeron comunidades en la distancia basadas en una rica lexicografía emocional, y un poco apuntando a lo que Emma Rothschild ha hecho con los Johnstones, de hablar de la vida interior del imperio. Creo que es necesario también hablar de la vida interior del imperio y del imperio de los Borbones, del imperio español, durante este periodo en el cual se están produciendo transformaciones de los códigos del léxico emotivo. Perdón. Por último, el análisis de la performatividad emocional en esta correspondencia nos lleva a remarcar cómo estas comunidades construyeron espacio y conectando proyectos imperiales en el Mediterráneo y en el Atlántico, pero también creando comunicación entre espacios supuestamente periféricos y desconectados, como podía ser Luisiana, Nueva Orleans y Alicante, o Nueva Orleans y bueno, Madrid a lo mejor era más evidente, claro. Pero también fronteras transimperiales. No me alargo más, perdón por haberme alargado un poco, pero era un poco complicado. Gracias.